La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Bueno, nos da mucho gusto conversar con Héctor Tirado. Él es politólogo por la UNAM, también maestro en métodos para el análisis de políticas públicas por el CIDE. Ha colaborado en diversos proyectos de Transparencia Mexicana, Observatorio de la Corrupción e Impunidad. También ha ofrecido consultorías a nivel estatal para comités de participación ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Es investigador en etos en temas de corrupción y mejora regulatoria. Y con él vamos a hablar de los retos y prioridades para aperturar negocios en México en el marco del taller que se da en conjunto con la UAL. Así es que, Héctor, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Marcela Pámanes, Manuel Cerrato, te saludamos con gusto. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Manuel. Muy buen día, Marcela. Es un gusto estar con ustedes y con todas las personas que nos escuchan. Gracias, Héctor. Pues coméntanos retos y prioridades para aperturar negocios en México. Se habla mucho de la necesidad de fomentar la cultura del emprendimiento, incluso también desde la educación, educar para el emprendimiento, aún pese a las complejidades del entorno, ¿no? Aún pese a las circunstancias también económicas que en momentos como este pues no son necesariamente favorables, pero eso va abriendo también ventanas y áreas de oportunidad. ¿Qué panorama nos puedes ofrecer de todo ello? Sí, justamente en ese ánimo de fomentar el emprendimiento y facilitar la apertura de negocios en México es que nosotros realizamos esta investigación. Te cuento que en estos somos un think tank que genera recomendaciones de política pública y sobre todo buscamos atender los principales retos que enfrenta el país, ¿no? En este momento justamente nosotros vimos un importante problema que está ocurriendo al abrir y aperturar negocios en México, ¿no? Estamos viendo que los emprendedores, los empresarios están enfrentando muchos obstáculos y en ese ánimo es que nosotros realizamos esta investigación que tuvo el apoyo de USAID. Entonces, te platico un poco de los resultados que nosotros tenemos. En realidad nuestra investigación la titulamos La Odisea de abrir un negocio en México. ¿Por qué? Porque justamente refleja todos aquellos obstáculos, todas aquellas barreras a las que se enfrenta una persona cuando decide abrir o bien cuando ya está operando un negocio en México. Entonces, te cuento, sobre todo la que ha generado mayor auge y mayor atracción ha sido la que nosotros hemos denominado Herramienta Nacional de Obstáculos Empresariales, que básicamente lo que pretende es ofrecer a los usuarios una evaluación de las 32 entidades del país con respecto a los obstáculos que presentan para la apertura de negocios en México. Te cuento, esta herramienta nosotros la estructuramos con 7 variables, te las voy a contar muy rápido. Sí. Problemas regulatorios, servicios básicos de infraestructura, es decir, la calidad de servicios públicos como el agua, la luz, calles y avenidas, incertidumbre jurídica, es decir, qué tanto se cumplen con los contratos en la entidad, qué tanta confianza hay en las instituciones también, temas de inseguridad, temas de corrupción y temas de carga fiscal. Todo esto lo pueden ustedes observar a detalle en la página de internet abrirunnegocio.etos.org.m. Entonces, con base en esta investigación, lo que nosotros presentamos, como te comentaba, es un ranqueo de las 32 entidades del país con base en la facilidad de hacer negocios. Con base en una ponderación que Etos presenta, lo que te puedo comentar es que tenemos una evaluación de las 32 entidades del país en donde la entidad con menos obstáculos para el desarrollo empresarial es Jalisco. Ok. ¿Y eso a qué se debe, Héctor? Sí, eso es muy interesante. Los empresarios en Jalisco, sobre todo te cuento que para nosotros realizar esta investigación, esta herramienta y este ranking, empleamos datos del INEGI, sobre todo la ENCRIGE, que es la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental, la ENVE, que es la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, censos económicos, también revisamos con Planeta, hicimos algunas solicitudes de información pública. Entonces, ¿qué tiene a Jalisco en la primera posición? Pues justamente nos comentaban los empresarios y los datos del INEGI reflejan que de acuerdo a la percepción de justamente de los empresarios, hay buena calidad en los servicios públicos. Okay. Asimismo, te cuento que en Puebla nosotros lo tenemos en el último lugar del ranking. ¿Por qué? Nosotros analizamos datos de 2020 y 2021 y durante ese periodo Puebla tenía la carga impositiva mayor de las 32 entidades hacia las empresas. Asimismo, también los empresarios nos comentaban que en Puebla tienen temas importantes con inseguridad hacia unidades económicas. Entonces, eso es lo que refleja justamente nuestra evaluación. Como te comentaba, lo pueden consultar a detalle en la página. Y ya que justamente estamos en Coahuila y en Torreón, si te parece bien, podemos hablar algo. Sí, Alguna por de las favor. particularidades de Coahuila. Bueno, A ver. específico, nosotros
De los 32 estados, nosotros tenemos ubicado a Coahuila en el lugar 14, de acuerdo a los obstáculos que presentan para la apertura de negocios. Esto es decir, no es una evaluación ni buena ni mala, digamos que está en la parte media del ranking, ¿no? Pero sí te quisiera contar algunos detalles en donde está muy bien evaluado y en donde está muy mal evaluado este estado. Si te parece bien, comenzamos con en dónde está mal evaluado, ¿no? Como te comentaba, uno de los pilares, una de las variables que nosotros analizamos son los problemas regulatorios. ¿Qué significan los problemas regulatorios? Los problemas regulatorios significan todos aquellos obstáculos que se le presentan a un empresario en relación con los trámites, es decir, qué tan complicado es cumplir con la carga regulatoria, cuánto le cuesta. Entonces, si nosotros analizamos solamente esta variable, nosotros tenemos a Coahuila en el lugar antepenúltimo. ¿Esto por qué? Porque justamente revisando los datos del ENCRIGE, como te comentaba, la percepción del marco regulatorio como un obstáculo a nivel nacional es del 28%, pero en Coahuila esto aumenta a 41%. Entonces, ¿esto qué significa? Que los empresarios están viendo el cumplir con todo el marco regulatorio como un obstáculo importante para el desarrollo empresarial en este estado. Asimismo, te platico un poco de los costos. A nivel nacional, el gasto promedio para cumplir con todas las cargas administrativas es de 95 mil pesos. Esto es justamente durante el periodo 2020. Pero en Coahuila, esto aumenta a 683 mil pesos por unidad económica, es decir, casi 7 veces más que a nivel nacional. ¿Esto qué significa? Que es 7 veces más caro cumplir con las cargas administrativas en Coahuila que el promedio a nivel nacional. Entonces, justamente estos son los tipos de datos que reflejan y que al final tienen una evaluación negativa del Estado. Pero en dónde, digamos, también podríamos hacer una evaluación de en dónde sí está bien evaluado, ¿no? En temas de seguridad, si nosotros nos centramos solamente en temas de seguridad, es decir, la seguridad o inseguridad y los actos de delitos que enfrentan las empresas, las unidades económicas, te cuento que Coahuila está en la segunda posición. ¿Esto por qué? ¿A qué se debe? Porque la tasa de unidades económicas víctimas de algún delito por cada 100,000 habitantes a nivel nacional es de 3,000 y en Coahuila es de 1,900. Entonces, la tasa baja considerablemente en este estado. Pero, hablando un tema de percepción de los empresarios, también se les pregunta en la ENVE, la percepción de los empresarios de qué tan seguro es tener un negocio en esta entidad, a nivel nacional es de 75% de qué tan inseguro y en Coahuila es del 50%. Entonces, tanto la tasa de victimización como la percepción de qué tan seguro es tener un negocio o una unidad económica en esta región es mejor que a nivel nacional. Entonces, de ahí justamente la evaluación. Ok, sí, esos datos son muy interesantes, Héctor. ¿Qué nos pudieras decir también a grandes rasgos de Durango, para quienes nos escuchan también en la Laguna de Durango? Ok, mira, si justamente utilizamos el ranking que te había comentado, Durango está en el lugar sexto. Ok. Sí, justamente está por delante de Querétaro. Esto es importante también considerarlo porque, te comento, dame un segundo. Sí, estaría en el séptimo Durango con promedio de 35.5. Exacto, sí, justamente. ¿Por qué estamos viendo que en Durango tiene muy buena evaluación en incertidumbre jurídica? ¿Esto qué significa la incertidumbre jurídica? Que los empresarios confían en que los contratos que firman con proveedores y o con otros empresarios se cumplen. Entonces estamos viendo que hay un entorno de confianza en este estado. Asimismo, una evaluación que tienen también, digamos, un tanto favorable es en temas de seguridad también y también en temas de problemas regulatorios. Durango tiene una mejor evaluación en temas de problemas regulatorios que Coahuila. Ok, es importante y también, tener el dato. Déjame comentarte que sí. El otro componente de nuestra investigación, dado que esto es a nivel estatal, justamente todos estos datos que te estoy presentando y toda la herramienta es a nivel estatal. Entonces, nosotros también quisimos complementarlo con algunos datos que correspondan a los municipios, porque muchas veces si nosotros conocemos que lo que ocurre en un municipio no es lo mismo que ocurre en algún otro. Entonces, en ese ánimo de saber qué es lo que está pasando en los municipios, también realizamos una encuesta, la que nosotros llamamos encuesta de percepción empresarial, la realizamos en 15 municipios del país. Dentro de esta encuesta nosotros incluimos a Torreón y justamente tenemos algunos datos muy interesantes y ya sobre todo específicos de cuáles son
retos, cuáles son las trabas pues, que están enfrentando los empresarios en este municipio, en específico en Torreón. Te cuento algunos datos bien interesantes. Nosotros les preguntamos a los empresarios, ¿cuáles son los trámites más complicados que tú enfrentas al abrir un negocio? El 33% nos comentó que el trámite más complicado es el acta constitutiva ante el notario público. Si bien sabemos que este trámite no depende específicamente de las autoridades municipales, sabemos que está presentándose como una traba, como un obstáculo para el desarrollo empresarial. Ahora, un dato que es muy interesante de este municipio, te cuento. También les preguntamos cuántos días toma cumplir con todos los trámites para abrir un negocio formalmente en este municipio. El promedio en Torreón es de 18, lo cual es en realidad rápido porque tenemos un promedio global de las 15 ciudades de 29 días. Entonces, digamos que es rápido relativamente abrir un negocio en Torreón. No hay tantas trabas. Y esto no tendrá que ver, perdón por la injerencia en la conversación, pero me interesa saberlo, con la implementación de la ventanilla única. No sé si en todos los municipios exista, de tal suerte que entonces de una sola vez se puedan arreglar ciertos trámites. Sí, exacto. Ese es uno de los programas que ha tenido buenos resultados. Es en acompañamiento con el SARE. No sé si ustedes conocen qué es el SARE. El SARE es el Sistema de Apertura Rápida de Empresas, el cual promete, en teoría, abrir un negocio de bajo riesgo en máximo 72 horas. Entonces, afortunadamente, Torreón es uno de los municipios que ha contado y ha tratado de implementar este programa y ha tenido, como vemos, parece que buenos resultados. ¿Qué se considera de bajo riesgo, Héctor? Pues negocios como los que vemos, sobre todo que no tengan que ver con temas de salud, que no tenga que ver con venta de bebidas alcohólicas y son, digamos, negocios pequeños o micro. En términos generales, en las investigaciones que han hecho y en tu experiencia, Héctor, como especialista en estos temas, ¿cuál está siendo el promedio en los últimos años? Claro que va a depender del giro y de muchos otros factores, pero ¿cuál es el promedio de vida que tienen muchos de los nuevos negocios que se están abriendo en el país? Hay algunos que lamentablemente no duran tanto como se quisiera. Sí, exacto. Específicamente te comento que nuestra investigación no mide justamente la vida de las empresas o de las unidades económicas. Nosotros nos enfocamos en específico en qué tan difícil es abrir un negocio, ¿no? O sea, si una persona, un emprendedor ya tiene la idea de abrir un negocio, ¿en dónde es más fácil o en dónde va a presentarse menos trabas? Ese es el ánimo de nuestra investigación. No medimos así justamente cuál es la vida promedio de las unidades económicas, porque eso depende muchísimo del giro. Pero te comento que lo que sí, y nos han comentado mucho los empresarios, tanto en las entrevistas como nosotros también realizamos algunos reportajes que los invitamos a leer, que toda esta información está alojada y es pública en datos abiertos para que cualquier persona lo pueda consultar. Te comento que nos contaban que justamente que la realización de trámites es uno de los principales obstáculos. Es decir, muchos de los empresarios sí quieren cumplir los trámites, pero no saben por dónde empezar, ¿sabes? Y por ello recurren a gestores o a coyotes para que puedan aliviar esas trabas. Entonces, sin duda nuestra investigación lo que refleja es que la carga administrativa, el cumplir con los trámites sigue siendo un obstáculo importante para los empresarios en todo el país e incluso eso los lleva en muchas ocasiones a optar por la informalidad. Sí, ese es un buen punto. Muy bien, Héctor. Por último, invitar a la gente a que consulte toda esta información. ¿Dónde la puede localizar? Sí, como te comentaba, está dentro de la página general de ETOS y en específico la URL es abrir un negocio, todo junto, .etos, ethos.org.mx. Y asimismo nos pueden seguir en redes sociales como Etos Innovación. Sí, ahí van a encontrar todo, la herramienta subnacional de obstáculos empresariales, la ESOE, van a encontrar también la encuesta de percepción empresarial, la EPE, y van a encontrar los reportajes periodísticos sobre todos estos temas. Héctor, te agradecemos muchísimo esta conversación. Muchas gracias por el tiempo y por la oportunidad de presentarles nuestra investigación. Gracias. Hasta luego. Es Héctor Tirado, politólogo por la UNAM, maestro en métodos para el análisis de políticas públicas por el CIDE, hablándonos de esta investigación, la odisea de abrir un negocio en México, que pueden encontrar ahí en el portal de Etos. Pero fíjate, esta otra parte de la que tú preguntabas, también hay que buscar las estadísticas, porque desgraciadamente luego se ponen muchos esfuerzos, se empeñan muchos recursos en la apertura de alguna empresa o el inicio de una startup que hoy están tan de modas.
pero luego sucumbe con mucha facilidad. O sea, vemos cómo negocios abren, negocios cierran, sobre Sí. todo en el ramo de servicios, que creo que ahí se ha concentrado gran parte del interés de la apertura de ciertos negocios. Ujú, exactamente. Bueno, pues ahí está este tema interesante que por supuesto hay que abordar. Pues con eso estamos llegando ya al final.